parezca bien, pero vamos a arrancar. ¿Listo? Mi parte está bien, señor. Bueno, listo, Diana. Entonces vamos a estar conversando las dos mucho. Fabio no ha hablado, pues está ahí, pero no ha hablado. Y vamos a empezar haciendo una reflexión que a mi parecer es muy importante en relación a realmente los cambios a nivel tecnológico y a nivel técnico, pero mirándolo más desde la tecnología, que nos llevan al punto de que por un lado vamos a hablar en la próxima sesión específicamente de apropiación de tecnología, pero que nos va a permitir mirar y saber en dónde estamos en este momento, o sea, cómo hemos llegado, pero lo vamos a hacer desde otra mirada. No lo vamos a hacer desde la máquina de vapor, desde la revolución industrial, sino vamos a tener en cuenta otros aspectos que creo que nos podrían permitir realmente mirar estas transformaciones desde otros lugares. Y desde un lugar que a mi parecer es muy importante y que regularmente no se hace desde ahí. Empezamos, o voy a empezar haciendo un reconocimiento a unas características propias de los seres vivos, o sea, nosotros como seres vivos y como todos los seres vivos que hay en el planeta, es posible que también estemos hablando no solamente de lo orgánico, sino también de lo inorgánico, pero que tenemos unos atributos que están relacionados con la información, están relacionados con el almacenamiento de la información, el procesamiento de la información, con emitir información y recibir información. Estas cuatro características que son propias de nosotros los seres vivos, de pronto nos podrían permitir llegar hasta definir que la vida, que eso nos caracteriza como seres vivos en el momento en que nosotros perdemos alguna de estas características, o sea, cuando no estamos, por ejemplo, emitiendo y recibiendo información permanentemente, creo que podemos estar pensando que ya no estamos vivos, que ya no somos seres vivos. Este hecho del intercambio de información se da permanentemente a nivel celular, a nivel de los tejidos, o sea, todas estas características que nosotros tenemos nos colocan en ese lugar. Y desde ese lugar considero que podemos ver de otras maneras las transformaciones y los cambios que hemos tenido a partir de relacionarnos con otras tecnologías. Y esto nos va a llevar a que podamos mirar toda la parte de cuando emergen los computadores, cuando emerge todo el tema de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y también podemos mirarnos un poco de lo que sucede en este momento, que es el de la inteligencia artificial. Y entonces ya no vamos a hablar, no vamos a hacer este recorrido, desde la fuerza y desde la energía, sino desde la información. Nosotros, no solamente como individuos, como seres vivos que somos, tenemos estas características, sino que también esto forma parte, esta característica está asociada realmente con grupos, el grupo familiar, los grupos humanos, las ciudades, las naciones, también tienen estas características presentes y por eso, entonces, esta reflexión nos va a permitir mirar qué cambios se han dado en la medida en que estas relaciones se han transformado. No sé si alguna vez habían pensado, bueno, Diana, ¿tú habías pensado otra forma de mirar este recorrido y que fuera desde la información? No, la verdad no, no, señora. ¿Tú eres ingeniero de sistemas? No, yo soy arquitecta. Tú eres arquitecta, bueno, ahí hay una parte que es muy interesante que creo que la vamos a mirar la próxima sesión en relación con esto. Pero entonces vamos a mirar
es este tipo de transformación. Y pensamos, o sea, que hay realmente 3 elementos que vamos a considerar hoy que se transforman en la medida en que se van dando estas transformaciones a nivel del almacenamiento, del procesamiento y de la emisión y recepción de información. Una es el tiempo, la otra es el espacio y la otra son los procesos cognitivos. Entonces, realmente, si se transforma el tiempo, el espacio y los procesos cognitivos, realmente nos encontramos frente a revoluciones culturales muy fuertes. Para empezar a mirar esto, vamos a mirar una relación, una alianza entre el soporte y el mensaje, o sea, quién soporta la información y el mensaje mismo. Entonces, para mirar esta relación vamos a ir primero y vamos a mirar que en algunos casos ahorita lo contemplamos y que es posible, o sea, a mí me llama muchísimo la atención pensar que este tema de la inteligencia artificial de pronto nos va a volver a colocar de alguna manera en un punto que podría ser como el punto de inflexión y el punto de partida por el que yo voy a arrancar, y es cuando nosotros no teníamos la escritura. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar a mirar estas relaciones como las vamos a mirar desde la información y desde estas características propias de los seres vivos. Entonces, la escritura empieza a tener, o sea, tiene un hito muy importante y no la máquina de vapor, por ejemplo. Perdón, profe, yo le hago una pregunta. Dime. ¿Usted está compartiendo algo? No, yo siempre converso. O sea, yo siempre Ok. converso, yo regularmente no tengo diapositivas, yo voy conversando, pero esto está Perfecto, grabado. perfecto. No. Es que he tenido problemas con este Teams, por eso me salí ahorita porque se me cerró. Entonces quería preguntarle solamente eso. No. O sea, yo a veces, pero en algunos momentos sí tengo diapositivas como para concretar cosas, como para mirar pasos, pero para mí esto que estamos haciendo es más una conversación. Lo que pasa es que en la conversación hoy estamos solamente las dos, porque Fabio no conversa. Entonces, No, pues no, nos dedicamos a conversar las dos, no hay problema. sí, señora. Perfecto. Pues si quieres conversar conmigo, ¿no? Perdón, lo que pasa es que estaba en Transmilenio y no escuchaba. No te preocupes, Fabio. Entonces, bienvenido a la conversación. Sí, lo que pasa es que el horario de nosotros no es a las 7, sino como a las 7:30, entonces tal vez todos están en las mismas, tratando de llegar rápidamente para conectarse. No te preocupes. No hay problema. Sino que también la reunión pasada, la sesión pasada, yo me conecté como 7:05, un poco por ahí 7:10, porque tuve algunos problemas para conectarme, precisamente por lo que tú hablas del Teams. Y ya estaban muchos conectados, entonces hoy cuando yo no veía gente conectada, yo dije, uy, ¿qué pasó? Bueno, Dale, que se conecten de pronto. y que se vayan conectando y a ver si podemos ampliar el círculo de conversación. Bueno, y entonces como vamos a mirar esta relación entre el soporte y el mensaje, y vamos a mirar la información y vamos a mirar cómo se ha transformado realmente lo tecnológico y cómo eso ha tenido una implicación en el cambio, en muchos cambios, o sea, en la constitución de lo que nosotros conocemos hoy realmente como seres vivos, como seres humanos, pero también como colectividades. Entonces, vamos a partir del punto en el que no se había inventado la escritura. Y cuando no se había inventado la escritura, entonces el soporte de la información era el cuerpo humano. O sea, ahí el soporte estaba totalmente centrado en nosotros, en los cuerpos nuestros. Y era el cerebro, o sea, con el que se procesaba y con el que se hacía todas estas cosas de la información, pero todo el soporte estaba en el cuerpo. Era el cerebro, o sea, ahí la relación entre soporte y mensaje era el cerebro y el cuerpo entero. Y también era con el que se almacenaba la información, se trataba la información y se emitía. O sea, todo estaba centrado en el cuerpo. Ahí teníamos la memoria
también pues todo lo que pasaba en el cerebro, y todos estábamos comprometidos, o sea, el cuerpo completo estaba comprometido en todo, en estas cuatro características que estamos mirando en relación con la información. O sea, se emitía, se recordaba, se procesaba y se recibía. Entonces, realmente, y lo vamos a mirar como de alguna manera vamos dejando lo que hacía el soporte, este soporte cuerpo, lo vamos dejando y lo vamos exteriorizando, lo vamos sacando en la medida que estos avances tecnológicos se van dando. Entonces, esto era inicialmente. Posteriormente, entonces, nos encontramos con que aparece la escritura y la escritura ya empieza a ser un soporte externo al cuerpo humano. Nosotros estamos hablando inicialmente del pergamino o de la piel como papel, del papiro, pero realmente nosotros ahí empezamos con la escritura y la escritura se hacía inicialmente, ustedes saben que primero eran figuras, o sea, primero eran las figuras y luego sí pasamos a otro grado de abstracción que son las letras del alfabeto. Y ahí ya está cambiando esta relación entre soporte y mensaje en el momento que se inventa la escritura. Entonces, vamos a ver qué se atribuye a este cambio de soporte, de acoplamiento y de relaciones entre el soporte y el mensaje. Cambia todo, o sea, y lo estamos mirando, lo vamos a mirar a nivel de tiempo, de espacio y de los procesos cognitivos. Y se atribuye, hay un investigador que ha trabajado esto muy bien, o sea, que lo trabaja muy cerquita, que se llama Michael Serres, y él atribuye realmente, él es una persona que se ha dedicado a estudiar como todas estas transformaciones, y termina una de sus últimas publicaciones, es un libro que se llama La Pulgarcita, y en La Pulgarcita hace toda una reflexión frente a lo digital, y por eso se llama La Pulgarcita, por el dedo pulgar. Y él ha hecho este recorrido, que es el mismo recorrido que nosotros vamos a hacer, que les propongo hoy que nosotros hagamos. Entonces, con la aparición, con la invención de la escritura, entonces pasan cosas que, por ejemplo, para ti, Diana, me parece muy importante que me cuentes o que nos cuentes, si desde el origen, o sea, ¿cuál es el origen que tú tienes de las ciudades, del comercio? No, pues el origen de las ciudades realmente desde la parte histórica se da desde la misma unión del ser humano para generar sociedades, ¿no? Desde las comunidades. Exacto, desde las comunidades donde se ven obligados ya a generar esos diferentes espacios para desarrollar su propia vida. Entonces, algo que me causaba curiosidad y pues realmente es la verdad, lo que su merced comentaba hace un momento, que el punto de partida ahorita es como si volviéramos al punto de la creación de la escritura. Básicamente eso es lo que está pasando ahora, estamos como renovando nuevamente esa creación, esa nueva integración de las comunidades, de las sociedades, volviendo a un punto cero para iniciar, porque el tema de la escritura fueron como los primeros medios de comunicación, y muchos estamos en esa era pasada y me involucro porque la tecnología para mí no es que sea lo más fuerte, y el medio de comunicación actual es esto, la inteligencia artificial, la tecnología y demás. Entonces,
el punto de partida de las ciudades, que era lo que me preguntaba, era como esa necesidad que se dio para generar el desarrollo de cada una de las necesidades del ser humano. Entonces, Claro. desde este mismo momento que se comienzan a hacer las comunidades, comienzan a generarse estas ciudades. Listo. Y fíjate que cuando yo decía de pronto vamos a volver ni siquiera al punto de la escritura, sino de pronto a la oral con la inteligencia artificial, o sea, como no creo que volvamos tanto a ese punto antes de no tener escritura, pero los cambios que se están dando, por lo menos a nivel de educación, con las inteligencias artificiales, en este momento la inteligencia artificial generativa, hay un problema muy grande porque es que realmente, como estas inteligencias pueden, bueno, entre comillas, escribir, pueden producir texto a partir de las relaciones que pueden hacer de las bases de datos a los que tienen acceso y de lo que han aprendido. Entonces, como que el tema, por ejemplo, de los ejercicios cognitivos que implicaría la escritura están afuera, o sea, son externos, los está haciendo una máquina. Entonces, por ejemplo, a nivel educativo, todos los trabajos y los escritos y los ensayos que podría proponer un maestro que haga un estudiante, los puede estar haciendo la máquina. O sea, obviamente, ahí el papel del estudiante debería ser otro, pero entonces lo oral, por ejemplo, frente a la evaluación, empieza a tener una gran relevancia. Entonces, fíjense, porque ya hay una compañera más, yo ya vi a alguien más, vi a Claudia, fíjense cómo este tipo de cosas, y lo vamos a mirar más adelante, cómo se gana y se pierde. O sea, no es que se ganan unas cosas, se pierden otras, como el tema de la memoria que se vio altamente afectado con la aparición de la escritura, pero no tanto con la escritura como con la aparición de la imprenta también. Bueno, entonces la escritura, este autor, precisamente el que nos está permitiendo hacer este corrido, que es Serres, la pone como una de las invenciones más grandes de la humanidad, y él la pone a nivel de las invenciones políticas, científicas, comerciales, pedagógicas y religiosas. O sea, realmente transforma todo cuando nosotros lo miramos desde lo cultural. Y lo primero que él considera es que esta transformación, o sea, la aparición de la escritura, permite que realmente se construyan y se constituyan colectividades más amplias. Y por eso te preguntaba que para ti, ¿dónde estaba la aparición de las ciudades? Porque realmente lo que plantea Serres es que las ciudades se van ampliando, o sea, van creciendo las ciudades cuando aparece la escritura. ¿Por qué razón? Porque la escritura permitía, por ejemplo, tener como escribir y como relatar ciertas normas, y cuando se tienen normas, entonces ya no hablamos solamente de las ciudades, sino se pasa también al concepto de Estado. Y ahí aparece, por ejemplo, los primeros estados que fueron el egipcio y el asirio, y la escritura tiene un lugar muy importante. También con la aparición de este crecimiento de las ciudades y de estos estados, también hay un elemento que aparece y que se fortalece, realmente que aparece en este momento en el que estamos hablando, que es el comercio con la invención de la moneda. Porque realmente cuando aparece la moneda se imprime, ¿no? Se imprime un soporte o un dibujo que realmente me permite identificarla como este patrón de intercambio que se hacía antes con el trueque. Y aparece otro elemento que también es supremamente importante, y es supremamente importante para la ciencia y para lo científico, y es la geometría y la aritmética. O sea, que finalmente estos pilares a nivel de la ciencia nos permiten a nosotros realmente mirar cómo también la escritura se relaciona realmente desde el comienzo con la aparición de la escritura. O sea, finalmente poder trazar, poder hacer
planos, poder hacer esquemas, realmente no hubieran sido posibles si no aparece la escritura. Y también hay otro elemento que aparece con la escritura, que es la pedagogía, y aquí pasamos un poco de que cuando estábamos, cuando no había escritura, cuando todo el centro estaba en la parte oral y todo estaba centrado en el cuerpo, esta parte del procesamiento de información, entonces, por ejemplo, los cantos como la Ilíada y la Odisea eran transmitidos de forma oral, o sea, permanecían y se enseñaban de forma oral, entonces tampoco no había un elemento pedagógico fuerte que nos permitiera pensar en cómo enseñar. Cuando aparece la escritura y más adelante cuando aparece la imprenta, esto empieza a ser muy relevante. Y también con la escritura se pasa y se fortalecen las religiones, porque entonces ahí empezamos a encontrar cómo los profetas empiezan a escribir en las tablas, y también aparecen unas experiencias religiosas que son las religiones de la escritura. Entonces aparece el Torá, aparece el Corán, aparece la Biblia, y también entonces aparecen las religiones monoteístas. Antes estábamos en otros tipos de religiones. Entonces, fíjense cómo se puede indilgar a la aparición de la escritura y a la externalización de una parte de esta relación entre soporte y mensaje. Lo sacamos, o sea, ya no está todo centrado en el cuerpo, sino cómo lo vamos sacando y cómo vamos dando, digamos, características propias del procesamiento de información que era solamente humano, que solamente estaba en nosotros, las vamos colocando afuera. Y cada vez esto se va haciendo pues mucho más evidente cuando nosotros hablamos, y lo vamos a trabajar específicamente más adelante hoy, cuando, por ejemplo, hablamos de la memoria y hablamos de todos estos procesos cognitivos que también los empezamos a sacar del cuerpo. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, profe. Es que precisamente, perdón, yo interrumpo. No te preocupes. Lo que yo decía de las ciudades, su merced lo mencionaba hace un momento, es que antes de la escritura, pues la tradición oral era lo que permitía como esa integración del ser humano. Entonces, tenemos el conocimiento de la creación de las ciudades a partir de la escritura porque son los registros que hemos podido encontrar con temas de jeroglíficos y demás. Pero antes de está la tradición oral y de por sí el ser humano, cómo aprende a comunicarse a partir de la palabra, de la tradición oral, de la comunicación oral. Y eso es lo que está también muy ligado ahorita a la parte tecnológica. Ya hoy en día hasta escribir da pereza, ya es más fácil mandar un mensaje de voz que escribir. Entonces creo que ese reiniciar. Creo que es volver a ese origen. Nos estamos reseteando. Tal cual, señora. Listo, entonces por eso es que para mí de verdad es tan importante esta reflexión que estamos haciendo. O sea, porque hay muchos interrogantes, y cuando nosotros hablamos de apropiación, tenemos que mirar como estos elementos, o sea, y por qué me estoy centrando y por qué nos estamos centrando en esta charla, en esta relación entre soporte y mensaje y en todo lo que pasa con la información. O sea, fíjense que no estoy cercana a la parte de la fuerza y del intercambio de energía, sino estoy cercana realmente a los símbolos y a la información, a la transmisión de información, y desde ahí también podemos mirar, como ya lo había dicho, estos cambios y estas revoluciones económicas que se han dado a través de la historia. Bueno, entonces teníamos esto con la aparición de la escritura, como estos cambios que nosotros encontramos. Bueno, y entonces, posteriormente a la aparición de la escritura y como que vamos configurando este tipo de sociedades
con algunos elementos, porque aparece la escritura. Pero entonces, después, hacia el siglo XIV y hacia el siglo XV, más o menos siglo XIV-XV, aparece algo que también es muy importante, que también tiene que ver con esta relación que estoy mencionando, que es la imprenta. O sea, la aparición de la imprenta y la aparición del libro, realmente, y ya no tener los manuscritos en rollos, permite realmente pensar en otros cambios que se dieron a nivel cultural y a nivel cognitivo también. Entonces, ahí nosotros estamos hablando de la aparición, por ejemplo, de varias religiones. Entonces viene la Reforma, viene Calvino, viene Lutero, porque ya como que cada uno podía tener como la versión de lo que estaba en la Biblia. O sea, tenemos la Biblia, tenemos nuestras versiones, y ya el Papa no es la única autoridad, y el libro tiene, como empieza a tener ese objeto, ese valor como objeto, que transforma y que permite otras miradas. Entonces ahí la imprenta empieza y toma un papel muy, o sea, empieza a transformar demasiadas cosas. También hay una transformación a nivel de lo político, o sea, se transforma realmente y se pone en cuestión la legitimidad de la obediencia, y se empiezan a preparar, o sea, se empiezan a dar algunos elementos realmente para que aparezca la democracia. O sea, ya definitivamente empezamos a tener esta información distribuida, la empezamos a tener en diferentes lugares. Entonces ya podemos mirar si lo que están diciendo es verdad, si tú estás haciendo una interpretación o se está haciendo otra. Entonces, fíjense cómo estos elementos de soporte realmente están haciendo que nos encontremos frente a unas transformaciones y a unas revoluciones muy profundas. Y estos dos hitos son los dos hitos que nosotros tenemos, así como muy importantes, pero también tenemos uno que es realmente la transformación tecnológica, que es en la que nos vamos a centrar posteriormente, porque aquí la relación entre soporte y mensaje y la relación con la información se está transformando y se está transformando a grandes velocidades permanentemente. Entonces, aquí nosotros ya nos encontramos frente a un comercio globalizado, a una moneda que cada vez está más desmaterializada. Fíjense cómo aparecen el Bitcoin y todo este tipo de transacciones que nosotros ya no hacemos, que son digitales. Realmente las ciencias también se empiezan a transformar, la ciencia se empieza a transformar cuando nosotros empezamos a hablar un poco de un lado de la cibernética, de los computadores. Entonces, realmente nos encontramos en un momento en el que estamos cuestionando todo lo que venía y lo que encontrábamos realmente en otros momentos. Bueno, no sé, ¿cómo vamos? Hola. Por mi parte, muy bien. Ya veo que hay más compañeros conectados. Sí, ya está, Por mi Andrés. parte también. Ah, bueno, Fabio. Fabio, Buenos días para todos. Hola, Andrés. Y todas. ¿Cómo vas con esta historia, Fabio? Que la has escuchado casi desde el comienzo. Sí, la he escuchado casi desde el comienzo. Lo que pasa es que en el sitio en que estaba me queda difícil. Ya estoy aquí en mi escritorio y ya es completamente diferente. Claro, Fabio, pero ¿cómo ves esta historia? O sea, ¿cómo ves estas transformaciones y cómo las podemos relacionar con lo que hemos llegado ahora? Yo quisiera hacer una pregunta. Fabio la ha visto desde el comienzo, pero porque es la persona de mayor edad que ha visto los cambios. ¿Cómo ha ido cambiando? Que si Fabio es quien ha visto más los cambios desde este el lugar. principio. Sí,
No solamente porque estaba escuchando desde el principio, sino porque él ha sufrido los cambios desde el comienzo. Sí, sí, yo creo que él sí nos puede dar un testimonio mayor. Los ha vivido. A ver, Fabio, cuéntanos. A ver, digamos que normalmente yo parto del principio que todo cambia, ¿cierto? Si uno mira lo más supuestamente inerte, ¿cierto? Como son los metales y una serie de cosas, tiene una serie de partículas que están en movimiento, ¿eh? Y por alguna u otra razón tienen algunas reacciones, ¿cierto? Es decir, hay alteraciones, hay cambios. En el caso de la humanidad, ¿cierto? O de las especies, pues, de la vida, digamos que lo que se plantea es el asunto de la evolución de las especies hasta llegar, pues, al Homo sapiens, que entre otras cosas no es tan sapiens, pues, en algunos casos. Y digamos que allí se empiezan a dar unas transformaciones, como tú lo dices, ¿cierto? Lo correspondiente, pues, a la escritura, ¿cierto? Digamos que uno puede retomar desde lo que conocemos en las diferentes culturas, digámoslo así, existía algunas formas de comunicación y hubo algunas tablillas que permitían y que en este momento permiten ubicar algunos casos de esas épocas. Y afortunadamente, pues en esta última etapa, digamos que los cambios han sido más acelerados porque la comunicación es mucho más rápida, ¿cierto? Porque los intercambios, digámoslo así, de conocimiento están más a la mano. Antes le tocaba, pues para retomar lo que decía Andrés, antes le tocaba irse uno a una biblioteca, ¿cierto? Y era el tiempo que iba en llegar a esos espacios, en solicitar un determinado libro, está, no está, y empezar a hacer investigaciones, era mucho más lento. Ahora uno llega entre el computador sin salir de casa y tiene un acceso a una cantidad de información que en ese entonces no la tenía. Y así podemos seguir. Pues, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? No sé. ¿eh? Pero sí vale la pena que estemos pendientes de esos cambios, que tratemos de conocer, pues, por lo menos en alguna forma eso, porque no es que uno se quede inamovible, como dirían algunos, ¿cierto? Sino que con el adelanto que hay en la ciencia, ¿cierto? En todos los campos, pues uno está retrocediendo. La distancia que hay entre la cabeza y el punto en que está uno, pues es cada vez más largo. Entonces es necesario, digámoslo así, aún estas informaciones, estas charlas, este acercamiento a la tecnología. Y es el acercamiento a la tecnología desde otro lugar. Entonces, por eso inicialmente que hablábamos de la información, o sea, de finalmente la relación nuestra con la información y estos intercambios de información que nosotros tenemos permanentemente como seres vivos que somos. Entonces, finalmente, cuando no hay intercambio de información, podemos decir que estamos muertos. O sea, cuando en nuestras células no hay un intercambio de información con el medio, con otras células, estamos muertos. Entonces, por eso es que me parece como tan interesante esta forma de abordarlo. Hay algo muy interesante que tú mencionaste que tiene que ver, está directamente ligado con las transformaciones de los espacios cuando hablabas de las bibliotecas, Fabio. O sea, estos espacios de concentración se empiezan a transformar realmente con estas tecnologías. Y aquí quiero llamar un poco la atención en que la concentración y la forma de las redes no necesariamente están ligadas a lo digital, a la aparición de las tecnologías al computador ni a lo digital, sino que permanentemente nosotros nos hemos caracterizado como seres humanos y por eso hablábamos de la ciudad, de vivir de alguna manera. La ciudad es una concentración no solamente de hombres, sino también de capitales, de oficios, de expertos, de medios de comunicación.
Entonces, fíjense que este concepto que nosotros lo relacionamos mucho con la red, por lo que nosotros hablamos de Internet, de la red, no es necesariamente ni es característico de este nuevo espacio de las nuevas tecnologías, sino que es antiguo. Y ahí venimos a hablar un poco de la biblioteca, sino que me da risa por lo que decía tu compañero Andrés Fabio y por lo que tú lo mencionaste. Entonces, estas bibliotecas, por ejemplo, ya empiezan, se tienen que resignificar, se tienen que redefinir con la aparición de las nuevas tecnologías, porque la información la tenemos nosotros realmente a la mano en el ciberespacio. Pero yo quisiera decir una cosa en ese sentido, es que Dime. puede que, digamos, tengamos información disponible a la mano, digamos, en este momento, pero algo que tenían las bibliotecas es que nos permitían como poder tener un conocimiento como más profundo, más especializado, como que nos obligaba a ir a tener que buscar, hacer la búsqueda, como una pequeña investigación para poder llegar a concluir cosas, o poder llegar a resolver un tema. Ahorita, digamos, entramos y ya ahí en fracciones de segundo ya tenemos la información, pero pues aunque ahorita es más, ya lo importante no es el saber leer y estructurar como la búsqueda de información y ser capaces de estructurar, como conceptualizar y entender qué es lo que estamos buscando y como formar nuestras propias conclusiones y aprender, sino lo más importante es tener la capacidad como de búsqueda para encontrar. Me parece como que ya, no sé si lo otro como que ya quedó y como que se pierde un poquito o ya no es tan necesario el tener eso otro. Entonces, sí, las bibliotecas ya son como museos, ya se convierten como una especie de museo, pero que en realidad sí tienen como esos elementos, como un poquito, creo yo, un poquito más especializados. Listo, Fabio, gracias. ¿Ustedes qué piensan en relación con lo que Fabio estaba compartiendo? Andrés, por ejemplo. Andrés, como nunca fuiste a una biblioteca, entonces no sabes. No, yo sí. No, yo era el que estaba hablando, por eso lo digo, que digamos cuando estábamos, sí, cuando teníamos esa posibilidad era pues incluso un proceso, porque hoy en día es fácil de pronto acceder a una biblioteca, pero yo me acuerdo cuando tocaba ir a la Luis Ángel Arango, a veces que en los ficheros era digamos hasta una aventura porque tocaba esperar y digamos tocaba, era bastante el tiempo que tocaba y la gestión y digamos cómo tocaba llegar ahí, era muy ceremonial también. Era un ritual. Sí. Exacto, sí señora, esa es la palabra, era un ritual, exacto. Pero fíjate que y por eso como que acá me llama mucho la atención eso que tú estás planteando, porque una de las habilidades del siglo XXI, una de las habilidades que se supone que debemos tener los ciudadanos que habitamos el siglo XXI, es la de la búsqueda y selección de información. Que la relaciona un poco con lo que tú decías, que como que se hacían búsquedas más profundas cuando uno venía acá a los ficheros y encontraba un libro y decía, no, este como que no me sirve, pero este tampoco. Pero finalmente tener la información como a la mano, a disposición permanentemente, es posible que nos haya hecho perder de alguna manera esta habilidad, la habilidad de la búsqueda y selección de información. Pero también yo creo, ya te doy la palabra Diana, también yo creo que es necesario, tiene que ser muy necesario buscar información, así me dé la información, o sea, pero es que qué información me da y para qué me sirve y será que sí es válida, o sea, como que, y ahí empieza a aparecer, por ejemplo, otra competencia que es la de la curaduría, ¿no? O sea, se necesitan muchos curadores de información en este momento para la información que circula en la red. Entonces, fíjate, Andrés, cómo de todas maneras esa sigue siendo una competencia muy importante, muy necesaria, pero que como que la vamos dejando de lado por lo que tenemos la información. Y lo primero que aparece es lo que usamos.
Diana, ¿tienes la palabra? Sí, es que eso que dice Andrés, a veces uno suena muy bohemio de decir que llegaba a la biblioteca y era un proceso, un ritual, pero te obligaba realmente a investigar. Desafortunadamente en el mundo actual, que es el mundo de la rapidez, de la inmediatez, con solo poner la palabra, es más, una sola palabra ya te da toda la información, pero eso es la habilidad que se ha perdido y que yo personalmente lo he vivido en la especialización que estoy terminando, y es que sé que todo el mundo se está quedando con lo primero que encuentran y no encuentran la veracidad de la información. Antes uno tenía que no solo llegar a la biblioteca, ir al fichero, buscar el libro, sino consultar varios libros y leerse el libro hasta llegar a lo que uno requería, porque es que no te daba el resto de información, o sea, no te daba la información, vaya a la página tal, ahí está lo que necesita, léaselo todo. Entonces, sí, la parte actual de tecnología está muy inmediata, va con la rapidez que va el mundo actual, pero al mismo tiempo hay que recuperar esa parte investigativa de aprendizaje que se ha perdido con la parte bohemia de ir a una biblioteca. Listo, Diana, gracias. Por eso yo llamo la atención ahí, en ese punto específicamente, porque se ha perdido, pero es una de las habilidades que requerimos como ciudadanos que habitamos en el siglo XXI. Y es por la inmediatez, o sea, porque no, o sea, realmente nosotros regularmente ni siquiera miramos las fuentes. En este momento les puedo preguntar, ¿ustedes han usado el famosísimo, tan nombrado ChatGPT? Yo no. Yo Andrés. tampoco. Yo alguna vez por ahí como que ingresé, por ahí como que pregunté algo, pero ya después decía que tenía que, ¿cómo es? Que pagar, que conectarme a algo, entonces la verdad no me motivé a seguir mirando. Sí he hecho cosas de pronto intenté también hacer, pues digamos en la que da la posibilidad de probar con los de el procesamiento de imágenes también, porque es un poquito más con mi campo, pero la verdad no, digamos, no he buscado, digamos, como el hacer uso de esa herramienta. Pero digamos, pues tal vez, no sé, habría que mirarla más a profundidad, pero pues por el momento no he visto la necesidad de utilizarla todavía. Bueno, y ustedes consideran, yo desde el campo educativo, yo sí les puedo afirmar que hay un gran temor del uso de la herramienta. No sé si ustedes también perciban eso, o sea, como que cuando nosotros estamos hablando de lo que está pasando con la inteligencia artificial ahorita, pues que el boom de lo generativo, de la inteligencia artificial generativa, siento que hay un gran temor, o sea, un gran temor por lo que significa a nivel de desplazamiento, a nivel de los trabajos, por una cantidad de cosas que nos transformaría y nos pondría en otro lugar, y nos pondría en otro lugar a nivel cognitivo, que ya vamos a hablar de algunas transformaciones que hemos tenido a nivel cognitivo con la aparición de la escritura, de la imprenta y ahora de las nuevas tecnologías, pero finalmente yo creo que estas herramientas están y lo que tenemos es que relacionarlos para ponerlas al servicio nuestro. El ChatGPT tiene, por ejemplo, un gran problema, y es que el ChatGPT nunca te dice la fuente. O sea, cuando uno habla con el chat, le dice, bueno, necesito que me escriba, que me des los elementos para construir, por decir algo, la política de TIC. Lo podemos probar en este curso. Le podemos pedir al ChatGPT que nos dé los pasos para poder diseñar estrategias de apropiación de tecnología. Y es posible que el ChatGPT nos dé las estrategias, nos diga las estrategias. Si nosotros no sabemos y no nos hemos relacionado con estos procesos de apropiación,
pues ¿qué hacemos? Copiamos y pegamos lo que el ChatGPT nos dice y seguimos las instrucciones que él nos da. Y finalmente ahí viene otra habilidad y es realmente, y otra competencia que tenemos que tener, y es esa contrastación. O sea, yo tengo que buscar la información. ¿Será que lo que el chat está diciendo sí es o no es? Y el ChatGPT tiene un problema grandísimo y es que no nos da fuentes. Él no nos dice de dónde está tomando la información. Él relaciona un poco de información, pero nada fuentes. Entonces, si uno quiere referenciar, hay otros bots también generativos que no son tan fáciles de usar como el ChatGPT, que sí siempre dan las fuentes. O sea, dicen, de acuerdo a lo que se tomó de tal libro, tal autor plantea tal cosa. Lo que uno le puede pedir al ChatGPT después de que le genera este tipo de respuestas y de soluciones es que le diga, bueno, ¿y qué autores conoce usted que hayan trabajado este tipo de estrategias? ¿O qué empresas o qué organizaciones conoce usted que hayan trabajado este tipo de estrategias que usted nos está proponiendo? Y ahí uno obliga como al ChatGPT a profundizar un poco y a que le dé un poco a uno más de información, porque precisamente no nos podemos quedar en esos puntos de que yo, lo que decía Diana, yo coloco una palabra y ¡pum!, ya me apareció la información y me aparecen las diferentes posibilidades de información, las diferentes búsquedas que tengo, pero yo tengo que tener elementos y criterios para mirar si esa información realmente tiene la validez y me da los elementos que me permiten como trabajar lo que requiero trabajar. Fabio, ¿tienes la palabra? Sí, yo pienso una cuestión y es el asunto de el pensamiento crítico que uno debe tener con respecto a la vida, ¿cierto? Sí. Digamos que no hay verdades absolutas, no hay verdades compradas, no hay verdades reveladas. Sin ir muy lejos, digámoslo desde el punto de vista tecnológico, hace algún tiempo teníamos en la tabla química 103 elementos. Ahorita tenemos 115 y pasando la cuenta, ¿cierto? Digamos que estábamos y aún casi que no salimos, digámoslo así, del esquema de que todo tratamos de llevarlo a la física, ¿cierto? Y hay tipos de energía que en este momento desconocemos, ¿cierto? Entonces no podemos, digámoslo así, tratar de encajar lo que no conocemos y que en cierta forma algunos científicos lo han encontrado, ¿cierto? ¿Eh? De tal manera que entremos a encasillarlo en lo que conocemos como nuestra física, ¿cierto? Hace muchos años, por ejemplo, pues no muchos, digámoslo así, quienes primero iniciaron a hablar del bosón de Higgs, que es, digámoslo así, la partícula de la masa que algunos la llaman la partícula de Dios, ¿cierto? Ajá. Y de todas maneras, pues, si no es por un pensamiento crítico, si no es por tratar de contrastar, como tú dices, cierto, las cosas con el conocimiento, con lo que posiblemente pueda suceder, pues digamos que vamos a quedarnos en lo que estamos viviendo casi que en este país, ¿cierto? Hay ciertos, o lo que hacen con nosotros los medios de comunicación, que en últimas, ¿cierto? Nos llevan a creer lo que ellos dicen como si fueran verdades absolutas, ¿cierto? Ahora, digamos que voy a tomar una cosita. Yo decía, era muy dadivoso en una época, yo decía, mire, hay lo que nos están diciendo es una verdad a medias. Y para mí en este momento, digamos, lo digo sinceramente, verdades a medias no hay. Si uno tergiversa mínimamente la verdad, deja de ser una verdad y se convierte en una mentira, ¿cierto? En una falsedad. Entonces, digamos que eso es lo que también deberíamos, así existan esas metodologías, existan esas herramientas, deberíamos siempre tratar de tener un sentido crítico con respecto a la vida, ¿cierto? Con respecto a al conocimiento. Eh, algunos, ¿cierto? Creemos que si bien es cierto, la educación en nuestro caso no ha cambiado en muchos años, aunque hay algunos cambios que se han dado en algunas entidades específicas, en algunos centros de educación, ¿cierto? No quiere decir que no haya cambiado, pero que de todas maneras
para lo que debe cambiarse, sí debería modificarse, con todos los cambios que ha habido, debería modificarse la estructura de la educación en Colombia. ¿Eh? Entonces hay cosas que eso solamente surge, ¿cierto? Cuando se es crítico con respecto a lo que se recibe. Realmente sí, o sea, el tema del pensamiento crítico es un tema que está ahí sobre la mesa frente en los procesos educativos específicamente, porque lo que tú dices, o sea, finalmente nosotros nos hemos vuelto y somos consumidores de información, consumidores totalmente, y eso también lo hablamos desde cuando hablamos de las nuevas tecnologías, o sea, consumimos, pero nosotros ¿qué producimos? Y ese ser consumidores de información realmente, a menos que tengamos un pensamiento crítico, nos permite contrastar lo que nos dicen. O sea, nosotros no es lo mismo escuchar las noticias de semana, ya que tiene tan mala fama en este momento, por las noticias que da, que era un poco lo que tú decías, Fabio, creo, de las verdades a medias, pero lo que pasa es que hay una tergiversación y también hay unos intereses. O sea, nosotros estamos inmersos en una sociedad, en una cultura, y obviamente hay unos intereses políticos, económicos, y así nos movemos socialmente. Entonces, este tema de las nuevas tecnologías, llamémoslo así, finalmente nos colocan en un lugar donde se requiere que nosotros tengamos otras habilidades y otras capacidades, entre otras, esta del pensamiento crítico y esta de la búsqueda y selección de información, que antes estaba en el fichero porque ya estaba seleccionada, pero no podemos quedarnos un poco como con lo que decía Diana, que tú buscas, le das la palabra y ya, pum, tienes una cantidad de información, sino que tenemos que llegar a profundizar en esas búsquedas. O si no, pues realmente estamos perdiendo gran parte de lo que teníamos porque estamos realmente volviendo externas muchas de las habilidades y de las capacidades que nosotros teníamos, las estamos volviendo externas y no las estamos reemplazando por otras. Y la necesidad de reemplazarlas por otras. Tenemos que reemplazarlas por otras. O si no, ya no es tan importante, por ejemplo, el tema de la memoria como cuando estábamos, cuando no había aparecido la escritura o cuando no había aparecido la imprenta. Entonces se memorizaban grandes cantidades de información. Yo no sé, bueno, voy a hablar un poco de lo que pasa actualmente, pero lo que pasa acá en este país, pero que nosotros desconocemos mucho. Realmente las comunidades indígenas que hay en el país, no las que ya no hay, sino las que están, realmente tienen, para ellos todavía, la palabra tiene un gran valor. Y en algunos casos, el tema de la escritura es un tema que ha aparecido en estas comunidades de manera muy forzada y muy ligada a la escuela, a los procesos escolarizados. Pero desde las comunidades y las personas que no escriben en estas comunidades, los ancianos piensan frente a la educación que un chico va a la escuela, un niño indígena va a la escuela y tiene que anotar realmente lo que escribe en el cuaderno es lo que no entiende y lo que va a olvidar. Entonces, fíjense, con este crecimiento exponencial que nosotros tenemos de almacenamiento de información externa, entonces pareciese que nosotros vamos a olvidar todo. Tenemos cada vez más grande capacidad de almacenamiento en los computadores, tenemos memorias externas, memorias internas, y la memoria nuestra, pues cada vez tiene menos información, tiene la básica, la que nos permite realmente relacionar y recordar algunas cosas, pero realmente, digamos que en este espacio del cerebro, a nivel cognitivo, en este espacio del cerebro que estamos dejando de lado el almacenamiento de información, lo tenemos que usar realmente con otros elementos que tienen que ver más con la comprensión y con la interpretación de lo que está pasando. Y ahí me llama mucho la atención algo que decía Fabio,
que le damos siempre todo, se lo dejamos a la física, pero que hay otras energías que están por ahí que todavía no se conocen. Pero también, fíjate, Fabio, que todo este tema de las otras energías también han partido de los hallazgos que se han dado a nivel de la física cuántica. O sea, cuando tú hablabas de estos hallazgos, finalmente ni siquiera nosotros a nivel cultural y a nivel social no hemos hecho una apropiación tampoco de estos nuevos hallazgos y de estos elementos que nos da la física cuántica o que nos ha dado la física cuántica. Sí, de acuerdo. Es más, en estos días leí un artículo, no recuerdo exactamente si ese tipo de energía se llama energía desconocida o energía incógnita, pero ya tienen unas cosas con respecto a otra forma de energía que no es a lo que estamos acostumbrados. Y lo que tú dices es desde el punto de vista es decir, la relatividad marcó otro derrotero y a veces nos da miedo coger por esos lados. Mucho miedo. Nosotros todavía nos movemos desde lo cartesiano. O sea, realmente toda nuestra construcción de la vida está desde lo cartesiano. No nos hemos podido mover de ahí. Y por eso, cuando tú hablabas de las verdades a medias, finalmente todavía consideramos en muchos momentos que existe una sola verdad. O sea, no hablamos de las verdades, porque la verdad está fuera, o sea, es la representación que yo hago de lo que estoy viendo. Yo hago una representación y la representación que yo tengo es la única posible verdad. Bueno, pero eso ya es otra historia, pero sí está muy relacionado también con estas transformaciones y con estos cambios que yo creo que tenemos que tener apertura frente a realmente estamos en este momento recibiendo una gran cantidad de información y otra posibilidad de habitar este espacio, este mundo de otras maneras que nos lo está dando la física cuántica y nosotros todavía nos movemos y no solamente nosotros, y no lo estoy hablando como país, como Colombia, sino nos movemos mucho todavía desde lo cartesiano. Y esta es otra parte que también tiene que ver con los cambios en el espacio que se han generado, que han emergido a partir de las nuevas tecnologías. Entonces, no solamente las concentraciones como los espacios de las bibliotecas que ya hemos hablado, sino que nosotros también, a partir de las nuevas tecnologías, empezamos a tener un proceso no solamente de globalización. Cuando nosotros hablamos de la globalización, de tener todas estas herramientas en un computador, de tener la información, realmente estamos generando otro tipo de espacios. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos, necesito un profesional migrante digital, o sea, que no esté en ninguna parte. Entonces, todos estos espacios de concentración, un poco de lo que conversábamos en la sesión anterior, del teletrabajo, o sea, ya estos espacios del trabajo también se van transformando. O sea, estas concentraciones que teníamos anteriormente ya se empiezan a diluir, así como hablamos en algún momento de cómo se empieza a transformar también todo este tema de la moneda, de las monedas, y también las direcciones, o sea, la dirección realmente que es un espacio que estaba muy asociado y muy relacionado, perdón, no es un espacio, es un concepto que estaba muy relacionado con lo espacial, también se está transformando. O sea, cuando a uno le dicen la dirección, uno no sabe si le están hablando del correo electrónico, que uno dice mi dirección es tal, o le están hablando realmente de un espacio geográfico, de un plano cartesiano en el que cualquier persona te podría encontrar. En el ciberespacio, ¿quién te encuentra o cómo te encuentran? Te encuentran por la forma como tú, por lo que has construido en las redes, pero realmente, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás tú? Y entonces ahí viene otro concepto que es muy importante que se ha generado,
que vale la pena también tener en cuenta, que es el de la huella digital. O sea, nosotros tenemos, y en algunos casos, por ejemplo, a nivel de cuando quieren rastrear a alguien, realmente lo que hacen es mirar la huella digital que tiene. Yo sé que en algunas empresas, por ejemplo, en este momento, para contratar a una persona, hacen la revisión de esta huella digital, o sea, por dónde ha pasado, qué ha dicho, qué tiene, cómo piensa, lo que dice, si es cierto. Entonces, fíjense que ahora nosotros empezamos a dejar como una estela por donde vamos en esos espacios digitales, pero la dirección también es un concepto que se empieza a poner en entredicho. Realmente, nosotros, ¿qué espacios habitamos ahora? Cuando yo hablo del espacio, ¿qué espacios habitamos? ¿Cómo han hecho ustedes esa reflexión y cómo se ven? Realmente, ¿dónde estoy yo? Yo estoy ahorita conversando con ustedes, pero finalmente, bueno, cuando prendo la cámara es posible que me vean, pero finalmente nosotros podemos tener estas conversaciones y otras, y realmente no conocernos o conocernos a través de este intercambio y de esta relación entre el soporte y el mensaje, o de estas 4 características que mencioné inicialmente, que están íntimamente relacionadas con la información. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el espacio que habitamos? ¿Dónde habitamos nosotros? ¿Habitamos en el ciberespacio? ¿Y cómo es esa relación? O sea, de lo que pasa en el ciberespacio, lo que pasa en las redes sociales, y cómo se relaciona esto, que este es un tema profundamente interesante. ¿Cuál es la relación de lo que, llamémoslo así, de lo real, que no es en contraposición de lo virtual, son complementarios, lo real y lo virtual son complementarios? Si estoy hablando de lo virtual desde el ciberespacio, pero ¿cómo es esta relación? ¿Ustedes cómo se relacionan entre lo real y lo virtual? ¿Cómo es esa relación? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Existe relación? ¿En qué dirección se da? O sea, ¿lo real modifica lo virtual, o lo virtual modifica lo real, o son bidireccionales? ¿Dónde habitamos? ¿Cómo habitamos? Hola. Yo no sé si se puede hablar de que es algo como complementario, ¿no? Porque pues al margen pues, de todo lo que ya se está planteando con el metaverso y todo esto, pero viéndolo, digamos, creo que en el momento en el que estamos actual, pues debe ser el complementario, porque digamos, día a día estamos en una realidad, pero pues a veces es condicionada, se modifica por las cosas que de pronto vayamos haciendo a nivel virtual, o al contrario, que de pronto ya no tengo que hacer cosas digamos, de manera real, porque ya lo puedo hacer a nivel virtual, ¿no? Entonces eso hace que ya mi itinerario diario ya no me tenga que mover. Entonces yo creo que es algo que es como bionívoco, en el sentido de que me va cambiando las posibilidades, ¿no? De pronto antes tenía que ir a pagar algo en un sitio y tenía que desplazarme, pero resulta que hoy ya lo puedo hacer, digamos, mediante una gestión a nivel virtual. Entonces ya puedo, digamos, ya lo que iba a hacer antes, ya ahora hago algo en mundo real. Entonces yo creo que es algo como que es dinámico y se va cambiando, ¿no? Y nos da la posibilidad de ir cambiando como ese recorrido que tenemos diario, ¿no? O eso que planificamos para el día, pero de pronto cambió, entonces ahora me muevo hacia otro lado, ¿no? Es como si viéramos esos recorridos que nos envía Google, como cuál fue su recorrido durante este mes, o dónde estuvo. Entonces, digamos, ahí nos va, son rutas que van cambiando, son líneas
gráficas, ¿no? Sí, son recorridos que van modificando. Entonces es algo que es como pues muy interactivo, pero que es dinámico, ¿no? Sí, o sea, finalmente son complementarios, se van transformando. Ya te doy la palabra, Fabio. Se van transformando y son complementarios y se alimentan de forma bidireccional. Eso es como algunos elementos que vale la pena resaltar. Fabio, ¿tienes la palabra? A ver, para mí la pregunta es bien difícil, ¿cierto? Uh-huh. En primer lugar, parto del principio que como seres somos dos cosas. Somos materia y somos energía, ¿cierto? Pues ahí surgen una serie de preguntas, una serie de cosas, pero de todas maneras cualquiera de esas dos fases, digámoslo así, tiene mucho que ver con el entorno, con lo que nos rodea, ¿cierto? Si lo miramos desde el punto de vista, digámoslo así, material, pues está el asunto de lo social y lo político, ¿cierto? Uh-huh. Pues querámoslo o no, gústenos o no, en esencia somos seres sociales y en esencia somos seres políticos. Digamos que yo parto del principio de que no haya políticos, ¿cierto? El hecho de decir que uno es apolítico, ¿cierto? Ya está tomando una posición política, ¿cierto? Porque que no quiera comprometerse con alguna, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero pues es eso. Y lo otro, digámoslo así, que combinaría las dos cosas en cierta forma, que es lo de la energía, que es la espiritualidad, ¿cierto? Que algunos confunden con la religión, ¿cierto? Que es otra cosa, ¿cierto? Y entonces, digamos que eso empieza a influir en una serie de cosas y relaciones que nos llevan, digámoslo así, en este momento a generar una nueva visión con respecto a los desarrollos tecnológicos y esa forma de comunicación y eso que llamamos virtualidad, ¿cierto? Que querámoslo o no, existe. Que querámoslo o no, que conozcamoslo o no, existe, ¿cierto? Y lo ideal es que entonces esa relación nuestra con ese entorno, ¿cierto? Sea lo más amable y sea lo más productivo. ¿Eh? Eso es más o menos en términos generales lo que pienso con respecto pues a esas a esas cosas, porque pues digámoslo así, decir exactamente, mire, es que yo estoy, como lo diría uno geográficamente, exactamente en tales coordenadas, pues tampoco. ¿Eh? Hay tantas cosas para mirar y de pronto en alguna oportunidad charlando con algunas personas, yo le decía, mire, nosotros estamos tan acostumbrados, ¿cierto? Y retomo lo que tú hablabas de lo cartesiano, ¿cierto? Que nosotros casi que a veces somos seres lineales, es decir, tenemos dos coordenadas y listo, ¿cierto? Y si miramos el cambio climático, decimos, mire, temperatura y gases de efecto invernadero. Y desconocemos una cantidad de variables, ¿cierto? Que influyen en esas dos situaciones, en esos dos parámetros, ¿cierto? Y entonces simplemente nos dejamos llevar por eso. ¿Cuántos, cierto? Digámoslo así, son conscientes de los cambios que tiene, por ejemplo, el Sol, ¿cierto? En las radiaciones, en la influencia, digámoslo así, pues tengo entendido que tiene épocas o tiene periodos que su actividad es menor, ¿cierto? Y eso tiene que influirnos. ¿Eh? Entonces, digamos que el problema nuestro para dar una ubicación es desde el punto de vista de establecer unos parámetros y listo. ¿Eh? Eso es lo más difícil. Nosotros tenemos que tener siempre una mente amplia, ¿cierto? ¿Van a llegar cosas? Sí. Digamos que el asunto de aferrarse uno a creencias y a verdades reveladas, ese es el problema. ¿Eh? Entonces, limitamos, como diría alguien, berracamente nuestras capacidades. Y eso es lo peor que podemos hacer. Listo, Fabio, muchísimas gracias. Esa relación entre la que yo pregunté, sí, no es una relación tan obvia y es una relación que hay que estudiar. Pero sí, finalmente, lo que nosotros encontramos en este tipo de relaciones y cuando nosotros cada vez más estamos habitando en el ciberespacio, de alguna manera,
vamos teniendo, y ya lo identificamos en lo que hemos conversado hoy, vamos perdiendo muchas cosas, algunas cosas, pero también la idea es que lo ideal y lo que tendríamos que hacer es que vayamos ganando en otras. ¿Y cuáles son las que inicialmente perdemos? O sea, son las que pueden ser, y a nivel cognitivo específicamente, son las que pueden ser automatizables. O sea, como todas las actividades cognitivas que nosotros podemos automatizar son las que en este momento están realizando estas inteligencias artificiales o que las podrían realizar. Y realmente, entonces, nosotros, cuando ya tengamos fuera, o sea, cuando ya hayamos objetivado toda esta parte que es automatizable, o mecanizable, ¿qué haríamos nosotros? La propuesta finalmente es que nos deberíamos concentrar realmente en lo que es auténticamente humano, que es la invención. ¿Ustedes qué piensan de esa afirmación? A ver, digamos que si lo que se está planteando es el asunto más o menos de que la automatización y la tecnología nos va a disminuir los puestos de trabajo, la cantidad de... Yo pienso que es un temor en cierta forma infundado, ¿cierto? Digamos que para mí las situaciones son cambiantes y esas pérdidas que se van a dar tienen que ganarse en otros casos, ¿cierto? Que tenemos una sociedad completamente desigual y que piensa únicamente en función de la plata, ¿cierto? De la economía, eso es otra cosa. En alguna oportunidad, en una charla que hice, la quise terminar diciendo una cuestión. Mire, yo estoy convencido que todos ustedes, ¿cierto? Solamente tienen un Dios, ¿cierto? Y ese Dios es el dinero, ya eso es a lo que hemos llegado, ¿cierto? Sencillo, ¿cierto? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿por qué es difícil soñar, ¿cierto? Con que las jornadas laborales sean inferiores a lo que tenemos. Es decir, eso tendrá que suplir esas deficiencias, porque es que no es que la gente quede sin trabajo, es qué otras cosas hay que hacer y en últimas, qué luchas hay que rescatar, ¿cierto? Porque es que de todas maneras, querámoslo o no, gústenos, yo, pues desafortunadamente utilizo mucho esa frase, ¿cierto? Gústenos o no, existe una lucha de clases, ¿cierto? Quieranlo reconocer o no, porque de todas maneras, ahora, quienes tienen el poder, ¿cierto? No van a hablar de que ellos, digamos así, no quieren perder sus prerrogativas, todo lo que tienen, ¿cierto? No quieren supuestamente cederlo, ¿cierto? Entonces, digamos que se aferran a eso y una lucha es eso, a que suelten algo, a que seamos algo más equitativos. ¿Eh? Entonces, pues digamos que ahí es donde debemos buscar, ¿cierto? Ese equilibrio que debe haber entre varias cosas, entre lo económico, entre lo político, entre lo que denominamos algunos, o denominan algunos, el poder, ¿cierto? Y digamos que el asunto de la humanización que deberíamos tener realmente como seres humanos. Sí, exactamente. Ahí viene, yo no estaba hablando específicamente de y bueno, eso ya hay un listado y se actualizan los listados de las profesiones que no se van a necesitar, que no van a tener ningún futuro gracias a los avances tecnológicos. Y eso tiene que ver un poco con lo que tú estabas mencionando, de que la tecnología va a reemplazar el trabajo, pero entonces, o nos van a reemplazar, o sea, pues es posible que sí reemplacen algunas actividades, pero finalmente ahí viene una reflexión que me parece que tenemos que hacer, y más en estos procesos de apropiación de tecnología, no es que la tecnología me desplace, sino cómo me relaciono yo con la tecnología para que yo pueda ejercer la profesión que tengo.
o sea, mi profesión, qué es lo que aporta realmente a la sociedad, de tal manera que lo que haga la inteligencia artificial o lo que haga la nueva tecnología realmente sea un aporte y me permita realmente a partir de ahí construir realmente nuevas cosas. Y finalmente, yo les mencionaba que esta propuesta de mirar como todas estas transformaciones, algunas de las transformaciones que hemos revisado hoy, es una propuesta desde la información, o sea, meramente estoy hablando de las transformaciones tecnológicas desde lo que sucede con la información. Y finalmente, no solamente estas pérdidas, o sea, hemos perdido no solamente con la aparición de estas tecnologías, sino que hemos perdido y nos hemos transformado y por eso tenemos manos, por la aparición de tecnologías, de herramientas, por eso es que tenemos las manos, por eso es que tenemos, caminamos erguidos, o sea, todo este tipo de parámetros que tenemos en la evaluación, en la evolución, perdón. Pero entonces, realmente hay un planteamiento y una frase muy interesante que dice que realmente que hayamos externalizado todas estas y algunas funciones cognitivas. El ejemplo que yo coloqué un poco fue el de la memoria, pero hay otras que estamos externalizando, como el de la escritura, que ya lo hacen estas inteligencias artificiales generativas. Realmente lo que se plantea es que las nuevas tecnologías realmente nos han condenado a ser inteligentes. Y creo que ahí está el reto, que debemos ser inteligentes. Y está bien, creo yo. Un reporte de 1101. Si no estoy mal, 1101. Entonces, de esos 160 son líderes. Pues, frente a eso, es que, digamos, no sé si pareciera como que es hacia donde nos quieren llevar o hacia donde vamos a tener que ir, porque, pues, o sea, una cosa muy cierta es, si nosotros no nos familiarizamos, si no sabemos por lo menos, o no conocemos, no manejamos estas herramientas, muy seguramente vamos a estar condenados a desaparecer del mercado y desaparecer del mercado laboral y pues de pronto dejar de poder relacionarnos con los otros, con las otras personas, pero por lo menos frente a lo que tú planteabas de que listo, sí, cuando usamos herramientas se dio empezamos, digamos, a fortalecer nuestras manos, no sé, el desarrollo del pulgar oponente, cuando, digamos, por las condiciones del entorno empezamos a caminar erguidos como los ancestros, pero lo que pasa es que esos cambios se dieron, digamos, no fue un proceso de un momento para otro, sino fueron cambios que se dieron en varios años. No sé, no soy como tan experto, pero no sé si fueron miles de años o cientos de años que digamos, se requirieron para que ese cambio evolutivo se viera o fuera perceptible. Pero lo que pasa es que a lo que nos estamos viendo hoy es que son cambios que digamos, son demasiado rápidos y son cambios que mal que bien no sé si, o sea, no nos van a permitir evolucionar, sino que me parece que nos están como atropellando. Entonces es difícil, o sea, si uno lo mira críticamente o lo mira como, no sé, si se siente a pensarlo, es un poquito que se asusta y por eso, digamos, está el temor de decir, oiga, mi profesión va a quedar, digamos, por fuera y digamos, el día de mañana no se va a poder hacer nada, ya no sé si el día de mañana prácticamente las profesiones ya no van a existir, ya prácticamente como que como todos vamos a quedar haciendo como algo, vamos a ser parte como de ese listado, digamos, no sé, cómo vamos a ser más técnicos, operacionales y la capacidad de pensar como que se va a reducir un poquito y vamos a quedar siendo como más, repitiendo como operaciones, ¿no? O sea, no sé si
porque digamos esa capacidad de soñar, muy seguramente, o de crear, o de que vamos a estar, no sé, como en Star Trek o Star Wars, yo creo que eso, digamos, va a quedar, no va a ser para todo el mundo, ¿no? O sea, pareciera que va a ser como para cierta cantidad de gente. Otra gente va a ser solamente como el que va a engrosar en la parte productiva, o van a quedar prácticamente como, se van a dar como ciertos niveles de aislamiento, de guetos, no sé. Es algo que como que hay que pensarlo, y hay que, digamos, de cierto modo asusta, y asusta más para los que vienen después, ¿no? Claro, pero finalmente ahí sí tiene, o sea, ahí es muy importante, Andrés, como estar muy pendientes y estar alerta frente a realmente qué cambios se van dando, porque finalmente, bien lo que tú decías, nosotros estamos acostumbrados a los cambios lineales, de forma lineal, pero finalmente estos cambios a nivel técnico se están dando es a nivel exponencial, o sea nosotros pasamos de estos cambios lineales a estos cambios exponenciales, y por eso es que como nos sentimos realmente Recuerden que esta semana toca entregar cuenta de cosas. estas transformaciones tecnológicas, como que el dicho que la tecnología me atropella, realmente si nosotros no conocemos y si no estamos preparados, si no estamos haciendo estas reflexiones, sí, vamos a sentir que estos cambios que son tan rápidos, que son tan vertiginosos, como que no nos permiten ver ni vislumbrar qué va a pasar, por ejemplo, con nuestras profesiones. Y esto de los cambios tan rápidos y de estos cambios tan vertiginosos, nosotros los encontramos realmente en unos puntos que nos obliga también a cambiar tecnológicamente. Entonces, nosotros hablamos de una ley, que es la ley de Moore, y en esta ley lo que se dice es que cada 18 meses un computador puede duplicar su capacidad para procesar la información. O sea, es tan vertiginoso estos cambios que fíjense, nosotros hablamos de que cada 18 meses se duplicará la capacidad para procesar la información de un computador. Y esto se dice porque, por la forma como se están construyendo los procesadores, el chip de silicio. Pero finalmente llega un momento en que si se sigue en este crecimiento tan vertiginoso, entonces la superficie en la que se colocan los transistores y en las que se colocan los chips van a tener una densidad tan alta que los mismos efectos cuánticos de los procesadores no permitirían que estos funcionaran de una manera pertinente. Entonces, ahí ya nos toca empezar a pensar que vamos a encontrarnos con chips en 3D que realmente, o cambiar un material que ya no sea el silicio. Pero fíjense que estos cambios tan acelerados también requieren de unas profesiones muy específicas, porque necesitaríamos, por ejemplo, personas que estén pensando en cómo hacer estos diseños en 3D, personas que estén pensando y aprendiendo de materiales. Entonces, fíjate que así como unas profesiones y estas actividades tan automatizables van quedando, se le van relegando a estas tecnologías, también hay unas que empiezan a tener un gran valor, pero yo creo que no solamente a nivel técnico, yo creo que también estas profesiones de las ciencias humanas empiezan a tener una gran importancia en el mundo en el que nos movemos, precisamente por los cambios tan exponenciales y tan vertiginosos que van generando estas inteligencias, estas aceleradas transformaciones a nivel tecnológico. También tenemos otra ley, estábamos hablando de la ley de Moore, ahora tenemos la ley de Moore, que afirma que la información transmitida por una única fibra óptica se duplica cada 9 meses.
Entonces, fíjense cómo estos cambios exponenciales también lo que nos están obligando es transformarnos y realmente a que podamos tener unas nuevas propuestas, no solamente frente a lo tecnológico, sino también frente a las organizaciones, frente a las empresas, porque el proceso de apropiación y digamos el proceso de adaptación de estos cambios a nivel empresarial es algo que es clave. O sea, si nosotros no apropiamos y no nos transformamos y no adaptamos nuestros procesos y nuestras organizaciones a los nuevos cambios, a los cambios tecnológicos que se están dando, realmente se empiezan a crear vacíos en las nuevas empresas y aparecen nuevas empresas que van a ocupar el lugar de las organizaciones y de las empresas en las que nosotros estábamos. Entonces, fíjense la importancia, considero yo, de estas reflexiones. O sea, estas reflexiones a mí me parece, a mi parecer, son muy, muy importantes. Bueno, los escucho. ¿Cómo les pareció el recorrido que hicimos hoy? Diana. No, ya no está Diana. Sí, señora, sí estoy. Ah, bueno. ¿Cómo te pareció el recorrido de estas transformaciones desde la información? Ha sido un recorrido bastante interesante y que nos aterriza a muchas cosas. Que vuelvo, insisto, quizás uno se niega a aceptar o a ver, y a que el cambio es necesario, pero al mismo tiempo tiene sus responsabilidades. Entonces, muy interesante la charla del día de hoy. Bueno, listo. ¿Quién quiere agregar algo? Nosotros vamos a empezar a hablar específicamente en la próxima sesión, vamos a hablar de las inteligencias artificiales, vamos a hablar de la inteligencia artificial y vamos a empezar a hablar, que ya lo dejamos acá puesto, de estos retos y de estas nuevas competencias. Mencionamos, por ejemplo, la competencia de ser curador, la profesión y la competencia y la habilidad para hacer curaduría, por ejemplo, de la información, porque en este mar de información, si no hay personas que puedan hacer curaduría, por ejemplo, tendríamos una cantidad de información que no sabemos si realmente es basura o esa información cómo se puede usar. Y finalmente, como que esto nos coloca es frente a unos nuevos retos y a unas nuevas propuestas de actividades, y no es que nos vayamos a quedar todos sin empleo, sino que realmente es cómo nos apropiamos de la tecnología, como ya lo mencioné anteriormente, y la ponemos al servicio de nuestras profesiones. Me parece que eso es como una de las cosas que me parece importante resaltar, o sea, como resaltar. No es que pues nos vayamos a quedar sin empleo todos en este momento, además por la velocidad tan grande, como les mencioné, las últimas cifras que mencioné, de cómo es que se duplica esta capacidad de almacenamiento de información, pero también de información de una manera demasiado rápida. Entonces se necesitan muchos técnicos para poder adaptarnos a esta velocidad de transformación de las herramientas y los recursos tecnológicos y de las nuevas tecnologías, pero también necesitamos nosotros adaptar estas tecnologías, ponerlas al servicio de nuestras profesiones para realmente construir, creo que unas sociedades económicamente más equitativas, creo yo, y también poder producir nuevo conocimiento a partir de lo que estas tecnologías me están permitiendo y me están potenciando a nivel de cada una de nuestras profesiones. No sé, yo quisiera cerrar con eso, no, pero me gustaría escuchar pues algunos comentarios adicionales al de Diana que ustedes puedan hacer de este recorrido que hicimos hoy por estas tecnologías. William, tienes la palabra. Muy buenos días, compañeros. María Cristina, profe. Bueno, pues uno se inquieta un poquito como servidor público, ¿no? Nosotros somos servidores públicos y se inquieta un poquito a la velocidad que van las nuevas tecnologías, a la velocidad que van
los nuevos procesos, a nivel que va el tema de la información y lo lento que van nuestros avances en temas de tecnología, en actualización en el sector público. Sí, no es un secreto para nadie que mientras en el sector privado y más en especial las multinacionales van a un ritmo agilizado en el tema de las nuevas tecnologías, en los nuevos procesos. En el sector público todo es más lento, todo es más... los equipos, empezando por los simples equipos de cómputo, son equipos ya viejitos, con programas antiguos, programas viejos, lentos, sin capacidad. Algunos equipos son propios, otros son rentados. Los rentados tratan de ser como más actualizados, pero entonces también por el tema, me imagino yo que es de presupuesto, también son equipos viejitos, versiones antiguas, que su capacidad, su maquinaria interna de sus equipos no tienen la misma capacidad. Yo lo he podido pues divisar de un panorama más amplio porque pues yo trabajo en casa, estoy en tema de teletrabajo y digamos así manejo bases de datos y cosas de esas, pero cuando yo estoy en la oficina el tiempo me rinde menos porque los procesos son más lentos, ¿sí? El análisis de datos, el análisis de la información, el sacar la información de las bases de datos es mucho más compleja, mientras que yo en mi casa me rinde mucho más por el tipo de equipo que tengo, ¿sí? Digamos que es un equipo, pues una gama altica con un procesador, con discos duros de capacidad alta, entonces rinde un poquito más la tecnología y se preocupa uno al ver que, pues lógicamente, el sector público no tiene como prioridad ese tema, el de ir actualizando sus tecnologías, ¿sí? Lo vimos ahorita en el hackeo de las entidades públicas, del sector público, la preocupación de que un simple hackeo dañó la información o secuestraron la información de una cantidad de entidades y va uno y dice, bueno, pero ¿dónde están las TICs? ¿Dónde está el tema de la tecnología? No, pues es que todo es rentado, ¿sí me entiende? Entonces ellos trabajan es con la renta de una empresa que les administra la información porque desafortunadamente el sector público no tiene la capacidad ni tiene la dinámica de invertir en tema de tecnología, en tema de inteligencia artificial, en tema de robótica, en tema de Blockchain. eso, sí. Entonces, dice uno, bueno, yo me actualizo, listo, yo miro, yo me formo y me capacito en nuevas tecnologías y las dinamizo en el tema de mi profesión, pero cuando lo voy a aplicar en mi empresa, pues desafortunadamente esas herramientas tecnológicas no me ayudan no me facilitan el tema del trabajo y el tema de mejorar esa información y de mejorar ese tipo de procesos. Entonces, eso es algo que preocupa un poquito en el sector público porque desafortunadamente digamos que son administraciones de 4 años, algunos son menos, pero son administración de 4 años y no existe una preocupación por el tema de hacer crecer las entidades, de, bueno, cuál es la misionalidad de esta entidad, cuál es su proceso y su razón de ser, y vamos a trabajar en ese proceso, en esa razón de ser de esa entidad, para que cada día esa entidad crezca y sea cada día mejor, sus tecnologías, sus servicios, sus procesos, ¿sí? Su atención sea mucho más eficiente y mucho más rentable. Ellos no trabajan en función de eso, sino en el tema de una misionalidad, en el tema de una operatividad, dependiendo la misionalidad de la entidad, es hacer la operación. Lo importante es que si hay que hacer esto, se hace operativamente lo que se hace, pero no se proyecta esa operativización hacia el futuro de esas empresas y hacia el futuro de esas actividades. Entonces es algo que preocupa al sector público aún más en el tema de nosotros como servidores públicos, por más competencia que tengamos y por más preparación que tengamos, cuando lo llevamos a las entidades no se puede dinamizar ni se puede multiplicar ese tema. Entonces esa es la preocupación que afecta un poquito. Muchas gracias. Y ahí se vienen generando unas brechas, nosotros vamos a hablar de esas brechas, pero finalmente ahí hay un tema que pasa, obviamente, como tú lo mencionas, yo pienso por lo político y por lo económico, pero también
hay un tema que tiene que ver con la cultura institucional y la podemos colocar en tu organización, en tu entidad, o la podemos colocar en cualquier entidad. O sea, la entidad tiene una política de actualización de TIC, por ejemplo. ¿Tiene una política de TIC? Esa es como una de las preguntas que yo haría. Básicamente la política es más como a la tema de la vulneración de la información, ¿no? Básicamente es como la seguridad. Ahorita se están centrando es más que todo en la seguridad, más no en la tecnificación de esa información. Claro, porque finalmente la política institucional del IDIGER tendría que tener, o sea, cuando hablamos de la política TIC, digámoslo así, pongámoslo en TIC nomás, tendría que tener diferentes elementos, diferentes ítems, y uno obviamente tendría que ser el de la seguridad, pero otro es el de actualización de equipos, de actualización de recursos, o sea, de software, de formación de la gente que trabaja en la entidad. O sea, hay diferentes dimensiones que son necesarias que estén en la política TIC de una institución, y obviamente esto, igual que cualquier otro digamos, proyecto, que cualquier otra división se le debe hacer un seguimiento, se debe tener un cumplimiento, porque finalmente es una política trazada para que la institución, y por eso creo que tiene sentido, no sé si tenga sentido o no, que hablemos de apropiación de tecnología nosotros, y que sea un proceso de formación que ustedes están teniendo en este momento. O sea, es muy importante que la podamos realmente ejecutar, pero institucionalmente también tiene que haber una política que se transforme y que se dinamice, y que por lo menos exista la política, que por lo menos se piense cómo realmente es que dinámicamente se van transformando las instituciones, porque también empieza a haber unas exigencias a nivel del ministerio, por ejemplo, de las TIC, pero cómo se concretan a nivel institucional, y cuando tú hablas, pues desde lo público, desde las entidades públicas. Buenos días. Buenos días. Mira, yo ya ahorita que tocaste el tema de las TIC, yo pienso que del ministerio, pues pienso que ellos sacan muchas circulares, bueno, pero que en últimas se queda en el papel porque no hay el apoyo institucional en las entidades, por ejemplo, del distrito, que haga que se apropien esas tecnologías y se luche por cumplir, no por cumplir, sino por cumplir porque debemos cumplirlo, porque es una necesidad, ¿no? No como que es que dice que esta resolución hay que cumplir a partir de tal, y así sea con un equipito viejo, lo cumplimos porque pues en últimas hay que cumplir, hay que salir con algo, pero eso hace que, digamos, como que en la mayoría de entidades, no solo del distrito, públicas también, ven a TICs como un área del común. No quiero decir que las otras no sean importantes, sino que es un área que de hecho debe articular con todas las demás, claro, para que las demás cumplan sus funciones, operen correctamente, pero ¿qué pasa? En muchas entidades del distrito, TICS ni siquiera tiene presupuesto, o sea, no tiene un presupuesto. Es casi que vive de lo que le dan las demás áreas, vive de los retacitos que quedan. Como que quedó esta plática, démosela a ellos para que hagan algo. Pero no tienen un presupuesto para que puedan ejecutar su función debidamente. De hecho, no es vista como con la seriedad que debería estar, solamente hasta cuando se ven atacados. Cuando se ven atacados, cuando hay alguna confusión, pues de una vez ahí sí empiezan como a meter dinero, como que hagamos esto, pero pues pienso yo que se debería hacer antes, y más cuando aún no se han atacado, no han tenido ninguna falla. A veces que salir de una falla o de un ataque es complicado, pues por la parte económica, por la parte reputacional, por la pérdida de información. Digamos que son temas muy complicados y álgidos que digamos que las entidades que no se han visto envueltas en esto no han entendido todavía, y no dan la importancia del presupuesto, pues digamos que se requiere para modernización de infraestructura, de seguridad, de apropiación. De hecho, que
te lo habíamos hablado en la primera clase, que a veces lo complicado es hacerle entender a la gente que si se cambia algo no es para quitarle el puesto, o no es para quitarle, para que no puedan ver YouTube, o para que no puedan ver WhatsApp, o para que no sé qué, digamos, sino es para que es un bien, buscando un bien común de todos, que de la alta administración, pues digamos que también se tenga ese presupuesto para cambiar equipos, para tener personal. En muchas entidades el personal es digamos que para ciertas funciones que se llevan, que son muy complicadas o muy álgidas, que requieren de una responsabilidad, son lastimosamente en personas que no tienen, no digo las capacidades, sino que no son, bueno, digamos que los dejan muchos en contratistas, que pues muchos de ellos se van, vienen, pero no hay el suficiente personal de planta que tenga y que se apropie de esas funciones para que haya continuidad. Sí, y finalmente por eso forma parte de la cultura institucional, ¿no? O sea, cuando yo hablo de la política TIC, por lo menos que haya una política TIC, eso formaría parte de la cultura institucional y también vendría pues todo, o sea, parte de esta política y de esta política TIC a nivel institucional debería ser estos procesos de formación, de actualización, o sea, todos estos problemas que estamos hablando realmente se deberían articular y deberían ser una parte central, una parte, así como cualquier otra política que tengan a nivel de las entidades, debería existir esta política, o si no, finalmente sí nos vamos quedando muy rezagados y definitivamente si a nivel institucional y empresarial, si no estamos actualizados fácilmente, pues viene alguien que realmente pueda ejercer un papel disruptivo en el mercado y pueda realmente desplazarnos. Yo creo que eso tenemos que estar muy atentos con eso. Muchísimas gracias. Seguimos de vuelta. Bueno, hasta luego para todos, que tengan muy buen día y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Tengan buen día. Nos vemos. Chao. Yo como me iba hasta la 80, para luego volverme a la 170.